Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo formato con caras conocidas, caras que ya tenemos bien identificadas y que sin duda son precedente de la opinión aquí en Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara y en todo México. Quiero presentar esta noche a Juan Pablo Altamirano, a Fernando de Sabre y a Ramiro Escoto en este nuevo programa, con este formato que se llama Los Otros Datos, donde vamos a estar platicando de muchísimos temas de total relevancia. Buenas noches, Ramiro. Muchas gracias, Orson, Juan Pablo, Fernando. Una semana movidita, un tema que se dio martes, en donde curiosamente Jalisco regresa al semáforo amarillo, ¿no? Y que puede dar, entre otras cosas, luces a, la apertura en el tema turístico, pero el que más preocupa, el tema de la educación. Buenas noches, Juan Pablo Altamirano. Mi estimado Orson, pues feliz de comenzar este proyecto. Digo, como bien dices, ya veníamos de algunos años, ya veníamos incluso el año pasado con aquel programa desde la pandemia, que incluso llegó a ser su emisión diaria. Hoy empezamos en este nuevo formato, los otros datos. Aquí es donde se van a enterar justamente de los otros datos que tanto se presumen desde Palacio Nacional. Y caray, sí, pero siempre no, de la Auditoría Superior de la Federación. Ya estaremos hablando justamente en el programa, grave, muy grave, y caray, digo, sin querer queriendo, ya empinaron al auditor, ya está empinado. Fernando de Sabre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orson? Muy buenas noches, Ramiro, buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a todos ustedes que a través de esta nueva plataforma, este nuevo programa, nos hace el favor de seguirnos y sobre todo de escucharnos y vernos. Será importante tener también su opinión, pero pues aquí tenemos otros datos. Vamos a trabajar sobre estos temas que son de relevancia. Veo por ahí que Juan Pablo Altamirano, la parte de atrás está oscura. Espero que no haya sido la CFE y que esté funcionando solamente su planta por ahí enfrente. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por esta invitación, y a usted que nos escucha y que nos ve a través de estas plataformas, pues bueno, le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes digitales y nuestras redes sociales, pero sobre todo interactuar con nosotros y poder complementar los otros datos. Así es, y bueno, hablando de otros datos, creo que es muy relevante comenzar con el tema de moda, el tema que prácticamente movió todo el fin de semana, y es que el domingo nos enteramos que la Auditoría Superior de la Federación calificó y tras un ejercicio exhaustivo, pudo determinar que más de 331,000 millones de pesos costó la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se iba a construir en Texcoco, que se canceló por la administración de Andrés Manuel López Obrador, y este mismo se quejó en su conferencia de este lunes, y resulta que siempre no. A ver. Efectivamente, perdón, Juan Pablo. No, adelante, Ramiro, adelante. Efectivamente, fue un asunto que en redes sociales primero detonó el asunto de estas observaciones dramáticas en solamente el primer año del ejercicio de Andrés Manuel López Obrador. El escándalo no se hizo esperar y bueno, pues los seguidores de Andrés Manuel López Obrador en redes, que normalmente se lanzan en contra de todo aquel que hable mal en contra del conde de Macuspana, pues en realidad estaban pues sin el conocimiento, sin esos datos de la mañanera, que a la vez sorprendieron. Y claro, no solamente fueron los titulares de los periódicos el día de ayer, sino que el presidente, como a la vieja usanza en el México de los 70s, cuando le preguntaban, ¿qué hora es, señor presidente? Perdón, el presidente preguntaba, ¿qué hora es? La hora que usted quiera, señor presidente. Entonces, me parece que sí, la Auditoría Superior de la Federación logró transparentar en contra de su propio jefe, y por ahí ya estarán advirtiendo que pues serán los últimos días de la señora Sandoval. Oye, nada más una aclaración. El Auditor Superior de la Federación no lo pone la Presidencia de la República, sino el Congreso de la Unión. Técnicamente no sería una
empleada de Palacio Federal, es decir, del gobierno de la República. Sin embargo, al ser electa por los diputados, donde Morena tiene mayoría, pudiéramos suponer que pues, hubo una línea para que estuviera esta persona, primero. El tema también es preocupante porque en términos, ya, como decimos acá, recula hoy el Auditor Superior de la Federación y dice que no, que hay algunas inconsistencias. No quiero suponer o imaginar que en muchas de las auditorías donde se fincaron cargos públicos a muchos funcionarios, pues también había inconsistencias y bueno, nadie hubo quien los defendiera ni cómo demostrar que había esas inconsistencias. ¿Qué va a pasar con la credibilidad de por sí muy mermada de cualquier auditoría superior, ya sea de la Federación o la que existe en los estados? Porque muchos hemos constatado la limpieza y la pulcritud en la cual se esmeran muchos de los diputados para limpiar cuentas públicas independientemente de los señalamientos que tengan las auditorías de cada estado y sobre todo una que es muy férrea y discúlpeme la expresión muy perra, la Auditoría Superior de la Federación. Hoy su credibilidad se fue al piso, al suelo. Yo estoy de acuerdo con Fernando en ese sentido porque a mí me gustaría partir, si me lo permiten, de la declaración que hace justamente el auditor y que obviamente fue la que trascendió en medios el día lunes y en donde dice, al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica. Lo que sea que eso signifique, ¿sí? Porque me queda claro que pues le han de haber hecho manita de puerco al momento de tener que brindar esta declaración. Yo procesé al inicio del programa, el auditor está empinado por donde lo quieran ver. Número uno, si hay una deficiencia en la auditoría, en la metodología que hace la auditoría y que se presta para emitir, vaya, una discrepancia chiquita, 331,000 millones de pesos. Pecata minuta. A ver, si te equivocas en la metodología y a partir de esa equivocación que se da a conocer el domingo, el lunes el presidente recibe de palazos y pedradas, tendría que irse. O sea, ese tipo de errores no se pueden cometer. Y menos tratándose de un tema tan álgido como el tema del aeropuerto de Texcoco. Dos, que creo es peor. Si las observaciones sobre los 331,000 millones de pesos que tienen que ver, eso hay que decirlo porque creo que es algo de lo que no se ha hablado, tiene que ver con flujos de salida y con bonos que ya están en circulación que, según decía el auditor, ya estaban contemplados dentro del costo de la inversión que se estaba ejerciendo. Si eso es cierto, y como bien dice Fernando, por ser una figura, un funcionario que impone el legislativo y no el presidente, en donde sí, Morena tiene mayoría, pues entonces está peor porque quiere decir que la autonomía de la que gozaba la Auditoría Superior de la Federación hoy no existe ante el amago del Poder Ejecutivo que prácticamente ha venido permeando en todas y cada una de las instituciones. Además de eso, añadiría los dichos en su momento, justamente el fin de semana, en donde el auditor hacía claras aseveraciones en que la titular, la señora Irmeréndira Sandoval, le había obstaculizado el acceso a información, entonces todavía el asunto se pone todavía más grave. O sea, híjole, insisto, el auditor, ante esta situación, el auditor tendría que irse por una o por la otra. Ramiro, el tema que más acaparó la atención sin duda fue el aeropuerto y es lo que nos ha tenido hablando prácticamente en este bloque. Sin embargo, la auditoría también tocó el tema de Dos Bocas y del Tren Maya. ¿Habrá también una marcha atrás en el sentido de estos gastos? A ver, definitivamente sí, porque entonces de no hacerlo, estarías contraviniendo al presidente en lo que ha estado defendiendo los 2 años de administración. ¿Qué pasa aquí? Pasa que todo aquel que se ha atrevido
a decir que el presidente está mal, ya no está en el gabinete. O sea, hay que ver que, y lo voy a decir con sus letras, capricho. Y el capricho es de muchos millones de pesos, muchos más de los que pudieran estar presupuestados al principio por el tema de la inflación y por una serie de circunstancias. No hay que olvidar, Orson, Fernando y Juan Pablo, que en el caso de Dos Bocas ya se sublevaron los trabajadores a consecuencia de que no les han pagado, que han tenido jornadas extras y que pues el tema ahí de la salud no está al 100%. Hay que terminar Dos Bocas porque los videos que ya no está presentando en las mañaneras advertían, entre otras cosas, fallas en la logística. Entonces, todo eso cuesta. Hay que recordar las inundaciones que hubo ahí recientemente y que pues dragar cuesta y no estaba presupuestado. Entonces, sí los excedentes de Dos Bocas específicamente y lo que será el Tren Maya, pues va a ser el gasto más inútil de esta administración, ¿no? O sea, me parece que lo que dice Juan Pablo ahorita en el teleprompter, que al presidente López Obrador le molesta todo lo que sea transparencia, por supuesto, y es que son los otros datos, los que él quiere, los que están en las cuatro paredes de Palacio Nacional, pero los que acá afuera, pues tienen una relevancia importantísima, aún y cuando estamos hablando que según el tema de la economía nacional, hoy precisamente martes, una calificadora nos dio un crecimiento de 5.5 puntos. Oye, a ver, Pablo, ¿de dónde vino la presión? ¿Vino desde Palacio Nacional o vino desde el Legislativo? Ya, perdón. ¿La presión para hacer la manita de puerco al auditor? Correcto. No, a ver, seguramente la presión vino directamente desde Palacio. A mí lo que, la verdad creo que ya a mí en lo particular ya me molesta es que el señor presidente, ante cualquier dato que pone en evidencia el pésimo manejo de la administración, solamente tiene que decir otros datos y sigue sin presentar absolutamente ni un solo dato. O sea, él dijo que cuando cancelara el aeropuerto de Texcoco, iba a presentar una lista de todas aquellas empresas que estaban en contubernio con el entonces gobierno federal del señor Enrique Peña Nieto. A la fecha no ha presentado una sola lista. O sea, no hay nadie detenido por el caso de corrupción. No hay detenidos por la corrupción en los comedores para migrantes. No hay una sola lista de detenidos en torno a la parte del huachicol. Caray, cada que el presidente dice, nosotros tenemos otros datos, pues está muy bien, presenta los otros datos. O sea, ¿cuándo va a presentar los otros datos? Fer, ¿cuáles son esos otros datos? bueno, yo creo que esos otros datos son los que él tiene en su imaginario, en donde al inicio de la administración se le planteó que pudiera hacerse más baratos. Es decir, los datos que él tiene son datos ficticios que no coinciden con la realidad. Esos son los otros datos de Andrés Manuel López Obrador. El tema aquí es que hace un momento decía Ramiro, ya empezaron los trabajadores a sublevarse, bueno, a protestar. ¿No estarán también ahí metidos los militares o los militares, como no estaban metidos ahí, le van a tener que entrar a terminar también esas mega obras? Es decir, cerrar y entregarle a la milicia estas obras que están generando ruido para que, imagínense ustedes lo hermético que son los militares, nadie pueda tener acceso a ningún otro dato. Y sobre todo, al momento de ir al Instituto de Transparencia, pues bueno, como también se van a reservar esos datos, nadie vamos a poder tener otros datos que no sean los que salgan de la boca directamente del presidente de la República. Y eso no será un dato real y verdadero. Oye, antes de pasar al otro tema, Orso, perdón, a ver, eso que dice Fer es cierto. Dos cosas para justamente pasar al tema. Una, y lo preguntaba justamente en redes sociales,
¿recuerdan alguna otra vez, alguna otra ocasión en donde la Auditoría Superior de la Federación se haya retractado de la publicación de cifras? Yo honestamente no lo recuerdo. Me puse a buscarlo, pero de verdad no encontré una nota. Casi todas las notas hablan de lo que ocurrió apenas hace apenas 48 horas. Eso por un lado. Y dos, a ver, ¿cuántas veces hemos tenido acceso a la manera en cómo se gastan los dineros dentro del ejército? O sea, yo estoy 100% de acuerdo con Fer. Al ejército se le han, en este sexenio, no en el de Calderón, no en el de Peña Nieto, en este sexenio, en el de Andrés Manuel López Obrador, al ejército, a las Fuerzas Armadas de nuestro país, se les ha encomendado acciones y ocurrencias para las que no están preparados ni están debidamente capacitados. Y todavía les vamos a pedir rendición de cuentas. Híjole, a ver, esto está muy riesgoso, muy riesgoso, muy riesgoso. Antes de pasar al siguiente tema, tengo una noticia que seguramente tendremos que revisar. La Fiscalía General de la República está solicitando en estos momentos el desafuero al gobernador de Tamaulipas. El tema no es menor, es ya una carpeta de investigación con la confirmación de que Francisco Javier Cabeza de Vaca está inmiscuido en delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, según el presidente de la Jucopo. Ya se dio vista al Congreso de la Unión y esta noticia pues también generará datos interesantes respecto al comportamiento de algunos gobernadores y este tema que pues ya se va a dar como parte de como seguimientos, ¿no?, jurídicos y penales en contra de gobernantes. Los otros datos van a ser los que salgan. Los otros datos van a ser los que salgan de cada uno de los estados. Las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación a los recursos que ha entregado a los estados para poder minimizar el trancazo al presidente de la República, que lo decía Juan Pablo, no hay un antecedente de que se echara para atrás. Yo les digo una cosa, no hay un antecedente, salvo la estela de luz y la estafa maestra, que hacia atrás tengamos nosotros conocimiento de que se atenta contra las instrucciones o contra las indicaciones de un presidente de la República. Esta sería la tercera ocasión. Desafortunadamente le ocurrió en el segundo año y creo que fue un error político muy grave. Y precisamente hablando de instrucciones y para poder dar cierre a este bloque, vamos a tratar otro tema un poco más de índole local y que también sin duda estará en parte de la opinión pública y que sin duda esta misma opinión estará muy dividida, y es el regreso a clases que la Asociación de Colegios Particulares está anunciando para el 1 de marzo. Ramiro, ¿cómo se puede medir este regreso a clases a la luz de un reconfinamiento en Europa que incluye precisamente a las escuelas, que fueron uno de los rubros que casi no sufrieron modificaciones en los primeros meses? Mira, Orson, aquí en el post, en GDL Post, no he dejado de escribir sobre lo que se ve en las calles y lo que ha sido evidente. El discurso enviado por las pruebas radar, que son solamente una cifra. Hay que conjuntar la que se da en las llamadas pruebas rápidas de casa. Hay que buscar el tema de las pruebas que se hacen en laboratorios privados, etcétera. O sea, han bajado en las cifras, pero también hay que reconocer que se bajó la guardia. El asunto de esta rebeldía que ya presentaron las escuelas particulares, en donde dijeron, nosotros el 1 de marzo vamos a regresar, el asunto complica muchísimo porque, perdón, no estamos todavía capacitados para poder regresar. Al menos los padres de familia del colegio donde va mi hijo dicen, no vamos a permitir que entren porque todavía no es tiempo. Porque los niños pueden traer el contagio y a los padres, a los abuelos. Y ahí es en donde el modelo educativo en Europa en algunos puntos fracasó. Los niños asintomáticos, pero los abuelos muriéndose. O sea, creo que hay que esperar un poco más. Aunque el tema económico
pues parece que está ganando la carrera, y en donde hoy el discurso del gobernador dice, ya estamos en fase amarilla. Juan Pablo, tu micro. El tema de la fase amarilla, sí, lo que pasa es que luego aquí mis perros hacen su concierto, entonces tengo que tener consideraciones por el auditorio. Decía, el tema de entrar a fase amarilla, a mí me parece más una presión, para no variar, hacia el gobernador, Enrique Alfaro, en donde quienes tomaron la decisión no fue el personal encargado de salud. A mí de entrada esto se me parece una salvajada y me parece una mentada a todo el personal médico que se la ha rifado, y habría que recordarle al auditorio que México es el país en donde hay más muertos dentro del personal de salud que en cualquier otro país. Así diga el presidente que él tiene otros datos, nosotros tenemos los propios, porque tenemos lamentablemente conocidos que han perdido la vida, que estaban justamente atendiendo en la primera línea de combate. Entonces, esto de parte del señor gobernador me parece un error. La revista Lancet ya publicaba por ahí del mes de agosto, si mal no recuerdo, un estudio en el que dos niños, dentro de un salón de 20 infantes, representarían solamente en 48 horas poco más de 800 posibles contagios. Si a eso le añadimos la viralidad que tienen las nuevas cepas, de las que ya se dio cuenta en la comunidad internacional, y que, por cierto, de acuerdo a los otros datos que presenta siempre Hugo Gatell, aquí no pasa nada, y por eso tampoco se han restringido la parte de los vuelos, que si quieres damos justamente también ese dato con lo que presentaba Aeropuertos GAP justamente ayer martes en Guadalajara. A ver, quiere decir que hay un porcentaje muy importante, digo, porque hablan hasta de 40% de gente que se está presentando al aeropuerto infectado sin saber que tiene los síntomas. O sea, con esos indicadores, los responsables de la mesa de salud autorizaron a los colegios particulares a abrir. Oigan, a ver, espérenme, están viendo que desde Palacio Nacional traen un discurso de los privilegiados, los ricos, los fifís. O sea, vas a permitir que unos sí entren y los otros no, porque bien, eso sí hay que reconocerlo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo, Jalisco no puede regresar a las aulas en tanto no se tengan las vacunas y no existe el semáforo en color verde. Perdón, señor. Y con esos otros datos nos vamos a un corte. Regresamos con la opinión de Fernando de Sabre, que también seguro tendrá mucho que aportar. Muy bien, y estamos de regreso aquí en los otros datos. Nos quedamos pendientes en el corte anterior con un tema bastante importante, y es que en el regreso a clases obviamente está considerado el reconfinamiento en Europa, la situación también de los contagios potenciales para dentro de la comunidad. Y sobre todo un tema muy importante, Fernando, ¿alcanzan a llegar las vacunas? Ya no, dejémonos ya del 1 de enero, ¿alcanzan a llegar las vacunas para el próximo ciclo? A ver, aquí el tema es que no importa que estés vacunado, la vacuna no detiene el contagio. Es decir, la vacuna te va a prevenir de que no tengas un malestar mucho mayor que te lleve a la muerte. Ese es ahorita lo que están trabajando la vacuna. Pero una no erradica el virus. Por lo tanto, el hecho de que los niños regresen a clases y teniendo en cuenta, por ejemplo, que los salones de nuestras escuelas públicas y de muchas de las privadas en las que estuvieron por ahí algunos de ustedes, son de salones que tienen 40 o hasta 50 alumnos por grado, va a ser imposible poder controlar con un estúpido termómetro que te ponen aquí en el brazo, en la frente, donde tú quieras, y que te digan que traes temperatura de 35, porque hasta a mí me lo han dicho, de 35 o de 36, eso no quiere decir que no estés contagiado. Eso no es un filtro, eso es hacerse tarado, eso es hacerse tonto. El hecho de poder controlar los accesos a las escuelas, ¿cuántos padres de familias que nos están viendo en este momento saben de compañeros de sus hijos que los mandan a enfermos de varicela con tal de no tenerlos en su casa o porque no pueden, los que no tienen nadie quien los cuide? Y eso
va a pasar con este asunto del COVID. Si a esto le agregamos el asunto de las nuevas cepas que ya comentaba Juan Pablo en el bloque anterior, pues va a ser un tema de nunca acabar. No hemos aprendido, y lo vimos desde el año pasado, en marzo, cuando nos mandaron el primer confinamiento de esos 5 días, que ya son casi 12 meses, que ya se cumplió un año. Vamos atrasados. Ya se cumplió un año, ¿eh? Ya por se eso, cumplió 12 un año. meses. Hace 2 días, los 5 el días que son domingo 12 se cumplió meses. un año de los 5 famosos días. El tema aquí es, vamos atrasados y no en aquel entonces dijimos, tenemos la oportunidad porque estamos aprendiendo de la experiencia de España, de la experiencia de Italia. No aprendimos absolutamente nada de esa experiencia. Y en esta vez vamos a volver a clases con la experiencia que ya tuvieron ellos, que tuvieron que cancelar nuevamente las clases, los vuelos, volverse a encerrar, en fin, no aprendemos. Y los mexicanos, para eso nos pintamos solos. Nos brincamos la ley, pues nos brincamos la mesa de salud. Los políticos se brincan la ley, se brincan la luz y los temas de salud, perdón, y además vamos a una elección el 6 de junio. Aquí lo que va a preponderar es lo político y no la salud. Doy la bienvenida a Miguel Ángel Arévalo y precisamente con esa pregunta quiero arrancar contigo, Miguel Ángel. ¿Se está dando prioridad a los temas de salud? ¿Se está dando prioridad a la presión de los padres de familia que no soportan el encierro? ¿Se da la prioridad al tema económico? ¿Qué es lo que está predominando? Orso, buenas noches, Juan Pablo, Fer, y a toda la gente que nos ve en ese primer episodio, gracias. Pues sí, considero, reculando y más bien apoyando lo que dice Fer al final de su participación, se está dando una mayor prioridad a otros temas aparte de la salud, ¿no? Conocemos que el presidente de la República se ha rehusado a seguir las indicaciones que su propio gobierno federal emite con referencia a los temas de salud y prevención. Lo vimos el día de hoy, en donde recibe al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y lo recibe sin cubrebocas, cuando el propio presidente Alberto Fernández trae puesto el cubrebocas, y Andrés Manuel López Obrador es el único mexicano que llega sin cubrebocas, ¿no? Ahora, en el tema de la educación, de la vuelta a clases, considero que sí se está dando prioridad al tema económico. Lo dice el propio presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares o Colegios Particulares, si me equivoco en el nombre, que ya no pueden más, que ya están en una situación realmente agravante en materia económica los colegios particulares. Es cierto, esto es cierto. Al menos aquí en Guadalajara hay decenas de instituciones privadas que han tenido que cerrar las puertas, bajar la cortina desde el año pasado, pero así como ellas, hay cientos y decenas de restaurantes, antros, discotecas que pues, han tenido que cerrar. Aquí la discrepancia viene en el punto: ¿por qué sí se abren los restaurantes? ¿Por qué sí se abren las discotecas y no se abren las escuelas? A ver, también es un tema de entender que los niños sí pueden contagiarse, cosa que al principio se decía que no. Ya hemos visto que sí se pueden contagiar, pero que no tienen, o al menos el porcentaje de niños que han fallecido por el COVID-19 es mínimo, es inferior. No obstante, lo de los restaurantes y los bares y las discotecas. Entonces, pues siendo parejos, una cancha pareja es, oye, si permites a las discotecas y a los bares abrir, ¿por qué no vas a permitir a una escuela abrir en donde los niños tienen una menor afectación que los jóvenes, que van a estar contagiando el virus por todos lados y que sí van a requerir hospitalizaciones? Es un tema muy difícil. Yo, ¿qué haría personalmente? Yo no permitiría regreso a clases, sino hasta al menos el próximo ciclo escolar en agosto. Y puntualizando tu pregunta al inicio que le dijiste a Fernando, no creo que lleguen las vacunas a tiempo, definitivamente no. Al menos sí seguiré el ejemplo de lo que está haciendo Argentina, y es poner a los maestros en primera línea de vacunación. Oye, aquí hay un tema, efectivamente lo que plantea Miguel Ángel es por qué los bares sí y las escuelas no. Es que no deberían de estar abiertos los bares. O sea, el tema es el que no deberíamos de tener una estrategia mucho mejor a la que se está teniendo. Y estamos actuando nuevamente por estupidez política en lugar de una lógica de salud. Y eso es lo que nos puede llevar a muchas muertes. Estamos viendo que, bien lo dices, Miguel Ángel, los niños
No es que no se contagien, los niños son asintomáticos. Yo ya lo viví en carne propia, los niños son asintomáticos y también contagian. El niño, no precisamente los niños tienen que estar con oxígeno y hospitalizados, sin embargo son portadores de un virus y pueden contagiar a un adulto mayor. Ese es el problema. El otro es el de los bares y los restaurantes que bajo el esquema de la cuestión económica, caray, discúlpenme, yo he sostenido una teoría. Si cerráramos 20 días bares, restaurantes, escuelas, templos y todo, 20 días, moriría menos gente que la que está muriendo por el COVID al tener esta estrategia que estamos teniendo. Es decir, se oye muy difícil, para mí es difícil, y créanme, yo perdí a mi papá por COVID hace 15 días. Es muy difícil ver una persona que no pueda respirar, es muy difícil verla morir. Sin embargo, tenemos que ver por el bien de todos, por el bien común. Y moriría, insisto, menos gente cerrando todo durante 20 días que siguiendo con la estrategia que estamos haciendo ahorita, que es un desmadre. A ver, yo estoy de acuerdo con Fernando. Ciertamente, la apertura de restaurantes y bares obedece a un tema netamente económico, pero es obvio, digo, esto obviamente ya se alargó muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos deseado, incluso imaginado, y lamentablemente todavía se va a alargar, al menos en México, en América Latina se va a alargar, yo creo que todavía hasta julio del próximo año, porque nos va a tardar muchísimo tiempo en tener las dichosas vacunas. Pero a ver, concretamente en el caso de las clases, conmigo se acercó, personal docente de colegios particulares en la zona de Chapalita, en la zona de Arboledas, para decirme, oye, Juan Pablo, nos acaban de meter a una reunión y esto es lo que, o sea, esta es la cartilla que nos leyeron. No es opcional para los maestros si quieren o no ir. Se tienen que presentar. El que no quiera presentarse, pues simplemente va a tener que renunciar y entonces el colegio buscará quien pueda hacer frente a estas clases. Ahora, la parte compleja de la que nadie ha hablado, por eso agradezco muchísimo a nuestro teleauditorio que de pronto se comunica con algunos de nosotros para darnos datos más reales, ¿no? Por eso los otros datos. A ver, al profesor, a la gran mayoría de los profesores en los colegios particulares de la zona metropolitana de Guadalajara, y no dudo, en otras latitudes del territorio nacional, no solamente no les están pagando completo, sino que en muchos casos, en la gran mayoría, el trabajo se duplicó e incluso se triplicó por este asunto de la educación remota. Entonces, los profesores van a tener que acudir a, no grupos de 50, como decía Fernando, no, van a ser, están señalándole y entrecomillando bajo el mote de asesorías, con grupos de 9 niños, en donde sí se mantenga la famosa sana distancia, pero además, aquellos padres que no quieran mandar a sus hijos a la escuela, van a recibir atención vía Zoom. Esto es doble trabajo por la mitad del precio que estaba percibiendo un docente. Ya sé que algunos de nuestros televidentes van a decir, pues es que es momento de sumar y es momento de sacrificar. Perdón, no manchen. O sea, neta, no se pasen. Es una salvajada de parte del gobernador. Obviamente atiende a presiones de índole económica, y sí difiere un poco en donde dicen, bueno, si cerramos todo 20 días, morirá menos gente que la que está muriendo ahorita. Sí, pero también es cierto, habría que hacer un análisis que no se está haciendo en muchos medios. Hay que ver realmente, dentro del total de número de muertos, de qué estratos sociales están muriendo. Porque algo que aquí se dijo en el programa, bueno, en el otro programa que teníamos, el transporte público y los tianguis son verdaderos focos de contagio en toda esta dinámica que lamentablemente, entre que unos abordan bien y otros abordan sin ton ni son, más el que no se quiere poner el maldito cubrebocas, nos tienen hoy como el tercer país con más muertos a nivel claro, así es. mundial. Un tema que sin duda causará muchísimos diferendos, sobre todo por las necesidades y los intereses que existen en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, quiero pasar a otro tema que no me gustaría que cerráramos el programa sin hablar de él, y es la reforma a la ley de la industria eléctrica. Ramiro, ¿se aprueba ya la reforma en lo general? Esto sucede este martes.
sin que se le mueva una sola coma, tal como lo solicitó el presidente. ¿Será que acaso tiene demasiado poder el presidente para poner este tipo de leyes en el legislativo y salirse con la suya? El dato lo dice todo y se los comparto. Fueron 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. El dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica la tarde de este martes. Claro que tiene poder el presidente, siempre lo tuvo. Hay que recordar que en los primeros días en Palacio Nacional se reunió con algunos diputados que él quería posicionar como no solamente los encargados de la bancada, no solamente de Morena, sino de otros partidos de izquierda. El presidente lo ha dicho una y otra vez. Las decisiones tienen que beneficiar a México, más allá de cualquier tipo de visión o cualquier tipo de crítica que pueda venir de los neoliberales o de los opositores, haciendo ver en su narrativa que cualquier diputado que no esté de acuerdo, pues es un enemigo de la nación. Ojo, porque Fabiola Loya, que es representante de Jalisco por Movimiento Ciudadano, vota en contra, pero también advierte que el dictamen de aprobarse daría libre albedrío para el tema de las gasolinas que vendrían sucias, de mala calidad, que afecta no solamente la salud, sino la vida misma de los motores de los vehículos. Y además, el tema de la producción de energía eléctrica, que lejos de bajar, ya ven lo que ha pasado en el discurso. Claro que los diputados están al servilismo, claro que están buscando satisfacer el sí al presidente, porque acuérdense que muchos de ellos estarán pidiendo licencia pues, para lanzarse a otro puesto público. Si no cumplen este capricho del presidente, difícilmente serán ungidos. Pero no van a pedir licencia, Ramiro. Ya la reforma que hicieron a la ley electoral permite a municipios y candidatos a diputado, aún en funciones, no tener que pedir licencia para poder hacer campaña. O sea, todavía les vamos a pagar un sueldo a estos hijos de su mal dormir por hacer campaña. Supongo yo que el presidente ya tiene la fotografía de la pizarra electrónica de los que sí votaron a favor, pues para que comience a fluir, ¿no?, la bendición. Son cosas que solo pasan en México, sin duda. Y algo que está sucediendo en México, precisamente hablando de energías, es que todos los países del mundo se están moviendo hacia energías más verdes, energías renovables, todos excepto México, que se está recargando en el combustóleo y en el gas, Juan Pablo. A ver, más allá de filias y fobias, estimado televidente, le voy a pedir, por favor, que vea lo que le vamos a pedir a otra producción que nos incluye en el programa. Es justamente este video de 5 minutos que emite desde sus redes sociales Ricardo Anaya, y en donde justamente habla de este tema. El señor Dava, hay que reconocerlo, tuvo bien azules para irse a parar afuera de la refinería y todavía grabar lo que tenía que grabar, obviamente con base en lo que apunta, como bien dices, pues vaya, un nuevo paradigma dentro de lo que tiene que ver las energías. Pero a ver, si le parece, vamos primero rápido a ver el video y ahorita regresamos. La iniciativa de reforma a la industria eléctrica de López Obrador, que pretenden votar esta semana, te puede afectar a ti muchísimo más de lo que te imaginas. Te quiero decir por qué te va a afectar, por qué es un gravísimo error y en el fondo, por qué lo están haciendo, aunque ellos no quieren que lo sepas. Hoy la energía más barata y más limpia es esta, la que se genera con los rayos del sol, que son gratis, abundan en México, no contaminan, o con el viento, o con plantas muy modernas de ciclo combinado. Bueno, pues actualmente, por ley, la CFE tiene que comprar la electricidad más barata para podértela vender a ti en tu casa, en tu negocio o en una fábrica, lo cual es bueno por el costo, pero también porque es la más limpia. Pero la iniciativa de López Obrador va en sentido totalmente contrario. Lo que promueve es generar energía sucia y cara.
Y tú has de estar pensando pues, que eso no puede ser cierto. O sea, ¿cómo puede un gobierno preferir la electricidad más cara y que además contamina? Bueno, pues la razón es muy grave y no quieren que la sepas. Le voy a poner pausa para poderme acercar a la refinería y a la termoeléctrica de Tula para poderlo explicar. Mira, ahí está la refinería de Tula. En esa planta gigantesca se transforma el petróleo en gasolina, eso todos lo sabemos. El problema es que queda un desperdicio que se llama combustóleo. Y el gobierno tiene tanto combustóleo pues, que ya no saben qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, pues, justo porque contamina muchísimo. Entonces, López Obrador y su gobierno dijeron, bueno, ¿qué carambas hacemos con el combustóleo de Pemex? ¿Sabes cuál fue su brillante idea? Quemarlo para generar electricidad justamente en las termoeléctricas de la CFE. Pero por favor vean la contaminación que produce la quema del combustóleo en esta termoeléctrica de Tula. Más que con la ley actual, no pueden quemar todo el combustóleo de Pemex, porque están obligados a dar preferencia a la energía más barata, que es la limpia. O sea, para poderlo quemar todo, pero más imagínate la contaminación, para eso están cambiando la ley. O sea, es un disparate que te va a afectar por dos razones. Primero, pues porque van a contaminar el aire que respiras, el aire que respiran tus hijos. Mira, ayer en Salamanca, lo puedes ver en las noticias, tuvieron que decretar contingencia justo por la quema de combustóleo en una termoeléctrica de la CFE que es igualita a esta. El problema es real. Y segundo, pues también te va a afectar porque cuesta 5 veces más caro generar la electricidad quemando combustóleo. Entonces, una de dos. O te suben la luz o usan los impuestos para subsidiar, lo cual implica que haya menos dinero para servicios, como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas, becas. O sea, de algún lado tienen que tomar ese dinero. Si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas. O sea, nos vamos a quedar con lo peor, con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas, con la energía cara. Y fíjate, los apagones de los últimos días no van a ser nada comparado con lo que puede venir. Mira, si lo que estoy explicando no fuera verdad, entonces ¿por qué tienen tanta prisa? Y ya sé que es una iniciativa preferente, pero por favor le pido al gobierno que no cometan este error, que consulten especialistas de la UNAM, de las mejores universidades mexicanas. Se van a dar cuenta de la gravedad. Pero al gobierno le pido que deje de mentir. Asómense al mundo. La intermitencia de las energías limpias sí tiene solución. En Islandia el 100% de la energía proviene de fuentes renovables. En Noruega el 98%, en Kenia el 70%. Y nosotros apostando por el pasado, por contaminar de esa manera el aire, lo que importa es que el país tenga energía suficiente, limpia y a buen costo. Por eso hago un atento llamado a las fuerzas de oposición y también a los legisladores de Morena que sí quieran el bien de México, a dejar de lado argumentos ideológicos, a que discutamos con razones. Les pido que no cometamos este gravísimo error. A ver, como vio, estimado televidente, creo que el tema es muy claro y más allá de si estamos de acuerdo o no con Ricardo Anaya, creo que pone énfasis en algo que a mí me parece muy irrelevante del video, que es justamente el inicio. México es uno de los países que más días de sol tienen en todo el año. Son 292 de 365. Ese es el promedio de días de sol que tiene México. Caray, hay regiones desérticas en este país, bellísimas por cierto, en donde podrían perfectamente instalarse parques de generación eléctrica a partir de la energía solar. Ya no digamos la eólica, ¿no? Que bueno, en voz del presidente, pues afean lamentablemente los paisajes, ¿no? Ahí en la Rumorosa. Caray, es un tema muy delicado en donde México prácticamente se está aislando del mundo y en donde por la manera en la que se está produciendo este desperdicio que es el combustóleo, y México ya no tiene capacidad, y como bien dice el señor Ricardo Anaya, ya no hay capacidad para almacenarlo.
Entonces la opción más viable y más barata es quemarlo. Eso nos va a terminar pasando factura tarde o temprano en este país, por no decir que en materia de competitividad, prácticamente México, pues vaya, pasaría a la bolsa de los indeseables, con un rezago energético, y aunque el presidente diga lo contrario, una dependencia que más allá de ser del 65% en términos de gas natural, podría llegar a índices quizá del 85%, de no concretarse este ofrecimiento que vino desde Venezuela, en donde pues Nicolás Maduro de pronto dice, oigan, pues yo les vendo gas, ¿no? Híjole, a ver, si va a ser igual de desastroso que cuando aquel intento del gobierno federal para comprarle la gasolina a Venezuela, y que por ello tuvimos justamente el desabasto en enero del año pasado, del 2019, híjole, a mí sí me preocupa mucho esa parte, y de verdad, increíble que un país de los que más días de sol tiene, los argumentos que están utilizando en términos de vamos a tener la autonomía energética en México, el discurso está muy bien, pero entonces hazlo pensando en las nuevas generaciones, no tratando de viajar en el tiempo a la década de los 70. Ya sabemos dónde va a acabar eso. Si vamos a recurrir al petróleo, bien sencillo, estimado televidente, es un recurso finito, se va a acabar. Fer, podemos pensar que este tipo de decisiones han sido orilladas por una muy manejada y muy factible quiebra técnica tanto en CFE como en Pemex. Yo creo que los datos que tiene el presidente o que quiere mostrar el presidente de la República es precisamente eso, porque, a ver, son 4 años los que le quedan de gobierno. Tiene que hacer algo. Es decir, no creo que sea tan honesto como él dice ser, y es el presidente más corrupto, creo que hemos tenido en el país. Por lo tanto, tiene que hacer algún negocio que le permita a él y a su familia poderse desatender, como él lo ha dicho, de las labores públicas una vez que salga. Para mí esto es un asunto político más que técnico. Si estuviéramos en quiebra técnica de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, ya estarían invirtiendo precisamente en lo que decía Juan Pablo, en los lugares que son propiedad de la nación, que tienen perfectamente espacio como para poder generar energía limpia y poder ellos proveer a la misma red de la Comisión Federal de Electricidad de energía más barata y más limpia. La quiebra técnica, digo, aquí nos faltaría tener el dato correcto de cuáles son los verdaderos flujos y finanzas de cada una de estas dos empresas. No pudiéramos expresar una opinión correcta y veraz porque no tenemos acceso a esos datos por más que los pidamos. Los datos con los que nosotros contamos señalan que Pemex es una empresa que sí está quebrada, pero tiene muchos años quebrada, y la Comisión Federal de Electricidad es una empresa que pudo haber levantado a través, y discúlpeme, lo siento mucho, pero a través de la reforma energética que generó Enrique Peña Nieto. Mal que bien, era lo mejor que podíamos tener, y este señor López Obrador le está dando al traste. Por lo tanto, pudiera ser que sí, López Obrador llevara a la quiebra técnica a la Comisión Federal de Electricidad. A ver, acuérdense nada más que cuando comenzó el tema de los huachicoleos o el tema de la restricción de la cobertura de gasolina en el país, que fue precisamente al principio de esta administración federal, se hablaba de que no habían pagado combustible y que eso también era razón por la cual pues no había gasolina suficiente para entregar al país. Además de sumar este dinero de las famosas pipas, que no se nos olvide, también fue un gasto extraordinario. Y es que parece que siempre hay una buena razón, parece que siempre hay un buen pretexto y parece que siempre hay una situación que nos saca del orden normal de las cosas. Sin embargo, las cosas sí tienen un orden específico y México está sujeto a tratados internacionales también en tema energético. Miguel, tú como abogado, ¿corre México riesgo de ser excluido de estos tratados al desinsertarse, como hablaba Juan Pablo, de las energías verdes, y de hacerlo tras ejercicios muy poco transparentes de las paraestatales energéticas?
Tu micro, Mike. Perdónenme, discúlpenme. Brevemente, ya para cerrar, sí, México es parte de varios tratados internacionales en materia de energías limpias. Tengo que hacer referencia a la reforma constitucional del año 2011, en donde aparecen los derechos humanos ya en la Constitución y se emparejan los tratados internacionales a nivel constitucional, es decir, en la máxima jerarquía de nuestro orden jurídico en México, por lo cual, constitucionalmente, si se aprueba esta reforma en el sentido que viene de apoyar las energías no renovables, las energías no verdes, se pueden iniciar recursos constitucionales para declarar esta reforma inconstitucional, toda vez bueno, pues no privilegian los derechos humanos de las personas y de las generaciones futuras. Así que, al contrario, creo que los tratados internacionales defenderían la actual situación del país y que se impulsen las energías verdes. Y es que la realidad es, tampoco era tan difícil, ¿no, Juan Pablo? Los precios del gas, que en un momento dado sí se dispararon a niveles hasta de $200 por unidad de medida, realmente México pudo haberse cubierto con esos precios a $10 como máximo, pero es una póliza que aparentemente no entró dentro del agrado del presidente. A ver, es que otra vez, volvemos a lo mismo. Muchos de los errores que está padeciendo el gobierno federal actual es por haberle apostado al famoso no pasa nada, esperemos que no pase nada. Perdón, señor presidente, ya cambia el detente, ese ya está muy gastado y no le está funcionando. Así es. Bueno, estamos a punto de finalizar, nos queda poco tiempo para terminar esta primera emisión de los otros datos. ¿Con qué otros datos nos quedamos? La invitación general a la mesa de diálogo. Yo habría que esperar este 1 de marzo. Se me hace que vamos a tener un problema muy serio de contagios en Jalisco, producto de los niños. Espero que me equivoque. Oigan, pues ya reaccionó el gobernador de Tamaulipas a esta situación y dice que Morena filtra una supuesta acusación en mi contra, dice Francisco Cabeza de Vaca en sus redes sociales. Y de nuevo, el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, dice, y me defenderé ante cualquier atropello. A ver, ¿no es una cortina de humo este tema? Lo más probable es que sí. Pero ¿Para ocultar qué? De Vaca tiene otros datos. O sea, aquí el asunto es, cada cortina de humo que se está levantando es ¿para qué? ¿Será para el asunto de los dineros que no cuadran? ¿O para lo que pase con las elecciones? ¿O las vacunas que no llegan? ¿O que no hay contagios? No, o que abogados aquí como Mike trabajan para defender empresas extranjeras y saquear al país. O sea, no. Eso fue un agravio directo. Ya vámonos. Ya vámonos. Fernando, ¿cuáles son los otros datos? No, yo creo que los únicos datos son los que tiene Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente, usted que nos ve y que nos escucha, que vive en un mundo distinto al que vive el presidente de la República, tendrá sus propios datos. Miguel, tus otros datos para despedirnos. A pesar de que el presidente apruebe por mayoría y por unanimidad casi su reforma energética, pues vendrán de estos los terribles hombres sin alma, que somos los abogados, según el presidente, a la lluvia de inconstitucionalidad para defender los derechos humanos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Juan Pablo, Ramiro, Fernando, Miguel Ángel, por estarnos acompañando en esta primera emisión de Los Otros Datos. Fue un placer, aquí nos estaremos viendo cada semana en las diferentes frecuencias de los presentes aquí, de GDL Post y por supuesto del canal de Los Otros Datos. Nos vemos la semana que viene, hasta la próxima.